Soy Jessica Benavides, directora ejecutiva de Fundación Circular Bayiction. Bienvenidos a esta entrevista con el candidato a la presidencia por la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz. Este es un espacio que hace parte del proyecto Rompe el Ciclo, organizado por la Red de Investigación Ecuatoriana PhD Network Ecuador, con el apoyo de Fundación Circular Bayiction. El PhD Network es una red creada en 2015 desde la sociedad civil ecuatoriana, apartidista y sin fines de lucro, con el objetivo de diseñar de forma colaborativa soluciones puntuales a los problemas sociales y económicos más relevantes de nuestro país, respaldados por conocimiento técnico, científico y académico. Esta comunidad cuenta con más de 7,000 investigadores en 47 países del mundo. Dentro de ellas seleccionamos a 40 expertos en diferentes ejes temáticos con experiencia como investigadores con el objetivo de analizar los planes de trabajo de los tres candidatos, Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, quienes son los más opcionados a ganar estas elecciones según encuestadoras locales. Quisiera invitar a Clever Paucar Molina, líder del proyecto PhD Network, para que nos cuente un poco sobre la metodología aplicada en las jornadas de análisis. Clever, bienvenido. Gracias, Jessy, y un saludo a todos quienes siguen esta entrevista a través de Facebook. Para el desarrollo del análisis de los planes de gobierno, en total se conformaron 9 mesas de trabajo, en los ejes de lucha anticorrupción, reactivación económica, empleo, lucha contra la pobreza e inequidad, salud, educación y cultura, ambiente, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento y política exterior. Cada mesa dedicó 12 horas de trabajo, 3 para cada uno de los planes de gobierno de los candidatos Arauz, Lasso y Pérez. Por cada eje, se eligieron a las 3 propuestas más relevantes mediante votación realizada por los miembros de mesa y se consideraron variables como pertinencia, viabilidad financiera, viabilidad legal, indicador de resultados y tiempo de implementación. Los resultados de este análisis y los perfiles de nuestros investigadores serán publicados en nuestras redes sociales y en la página web del PhD Network Ecuador. Les invitamos a todos a seguirnos para que puedan conocer más a profundidad los resultados del estudio realizado. Estamos en Facebook y Twitter como @PhD Ecuador y pueden también visitar nuestra página web phdecuador.org. Jessy. Gracias, Clever. La metodología de la entrevista consistirá en 2 bloques de preguntas formuladas por los investigadores durante la jornada de análisis que serán realizadas por nuestros entrevistadores invitados, Stephanie Ábalos y Andrés Albuja, y 2 bloques de preguntas que nos realicen los medios de comunicación invitados y el público en general durante el evento, las cuales serán filtradas por nuestro equipo de trabajo que ya las está revisando. Para ello, el candidato a la presidencia tendrá 3 minutos por pregunta. Antes de iniciar, quiero agradecer a nuestros aliados quienes están retransmitiendo la entrevista en sus medios digitales. Corporación Líderes para Gobernar, RECID, Red Ecuatoriana en Cooperación Internacional y Desarrollo, Periodismo en Llamas, Latitud Think Tank, CUNA, Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral del Ecuador, la Red Divulga Ciencia, Ecuador Today y Fundación Circular. Muchas gracias. Ahora, si me ayudan compartiendo la claqueta de nuestro entrevistado, por favor. Perfecto. Ahora sí quiero dar la bienvenida a Andrés Arauz, quien es nuestro invitado el día de hoy, el primer entrevistado de los 3 candidatos que fueron analizados. Andrés Arauz es candidato a la presidencia por la coalición Unión por la Esperanza. Quiteño, tiene un Bachelor of Science en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan. Tiene una maestría en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y es doctorando en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como investigador ha participado en grupos de trabajo de Claxo, Banco Central del Ecuador, la Escuela de Política Pública Gerald Ford y el Instituto de Investigación Social. Entre 2015 y 2017 fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y también ministro de Cultura y Patrimonio encargado durante un mes entre abril y mayo de 2017. Bienvenido, Andrés, a este espacio y muchas gracias por tu apertura para acompañarnos. A la vez también quiero invitar y presentar a nuestros 2 entrevistadores que el día de hoy estarán dirigiendo y conduciendo esta entrevista. Ellos son Stephanie Ábalos, quien tiene una maestría en Relaciones Internacionales y es experta en Política Pública y Cambio Climático, y Andrés Albuja, doctorando en Economía y Finanzas y doctorando en Administración también. Él es analista económico y financiero y nos acompañó también dirigiendo una de las mesas de trabajo que fue precisamente la de reactivación económica.
Gracias a ustedes dos por acompañarnos. Stephanie, bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Un atento saludo desde Manabí al candidato Andrés Arauz, al equipo del PhD Network y también, por supuesto, a quienes están conectados en esta mañana para esta importante conversación con uno de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Muchas gracias, Stephanie. Andrés, bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Está tu micrófono apagado, Andrés. Gracias, Clever. Sí, bueno, un cordial saludo a todos, para todo el Ecuador, en especial, que es quien merece saber de los candidatos y analizar sus propuestas, ¿no? Me permito igualmente leer un pequeño fragmento, una reflexión. La demagogia es la forma corrupta o degenerada de la democracia. El demagogo es un adulador del pueblo. Bueno, ¿a qué viene lo que estoy citando? Pues bueno, es de Aristóteles, filósofo griego, y estamos en una época en la que estamos en el mismo barco como Ecuador. Necesitamos soluciones viables, responsables. Así que este es un espacio de construcción de responsabilidad social para que pueda ser un voto informado y un voto responsable de la ciudadanía. Así que muchas gracias a todos por esta iniciativa. Muchas gracias, Andrés, por esa introducción. Y ahora sí, éxitos a todos. Les dejamos, nosotros cumplimos desde la academia como investigadores con nuestro aporte y ahora sí es tarea de ustedes llevar esta entrevista en adelante y les deseamos éxitos nada más. Andrés, arrancamos contigo. Muchas gracias, Clever. Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias también, Andrés Arauz. Y vamos a empezar con las preguntas. Andrés, ¿cómo cambiar el modelo productivo a largo plazo para que éste se encamine hacia una industrialización, alejándonos de una dependencia del sector primario? ¿Cuál es la propuesta para salir de un modelo con alta dependencia, de concentración también y riesgo en ingresos petroleros y tributarios, tomando en cuenta que varias de las propuestas van en el sentido de incrementar tributos y esto obviamente encarece el costo de vida de familias, de empresas, etcétera? Así que, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, comenzar saludando a todo el pueblo ecuatoriano, a la comunidad científica de nuestro país que está muy atenta a esta entrevista. Un abrazo a todos, un gusto poder estar también con el PhD Network. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con altura, con respeto, con intercambio académico con todos ustedes. Un placer poder estar aquí ante un grupo de jóvenes patriotas que están aportando conocimiento científico y sobre todo responsabilidad social al Ecuador en el contexto de esta campaña. Y efectivamente, Andrés, la responsabilidad que tenemos nosotros es de realizar una transformación del modelo económico del Ecuador para salir de las lógicas dependientes mediante una diversificación de la estructura económica de nuestro país, principalmente incorporando valor agregado, es decir, industrialización. Ahora, ¿cómo se logra esto? Evidentemente no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Son esfuerzos que requieren políticas de Estado. Todos somos testigos que, por ejemplo, los países de Asia Oriental que impulsaron su transformación productiva, lo realizaron con esfuerzos que tomaron 20, 30, 40 años de forma sostenida y de forma continua. Uno de los principales insumos, uno de los principales elementos para poder lograr esa transformación es el talento humano, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación. Poder construir capacidades propias en términos educativos, en términos de conocimiento científico, técnico y tecnológico, para poder incorporar ese conocimiento en el proceso productivo y lograr de esa manera la innovación, valor agregado, ventajas competitivas sobre el resto de la oferta que tiene el mercado global hoy vigente es fundamental. Sin embargo, el Ecuador está partiendo de un momento muy difícil al que partieron las economías asiáticas, que son fuente de inspiración para muchos quienes estudian el desarrollo industrial, la diversificación y transformación productiva. Es que el Ecuador, a partir de los años 90, está insertado en la economía global, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, con una entrada tardía, además, al Acuerdo General de Preferencias y Aranceles, con lo cual nos dificulta el poder establecer una política, por ejemplo, de protección a las industrias nacientes, de, por ejemplo, fomentar las industrias a partir de un manejo inteligente de la política comercial, y se ve condicionado por la dinámica global planetaria.
Ahora, esa misma dinámica global nos ofrece algunas oportunidades. En la coyuntura, en esta ventana de oportunidad que tenemos a inicios todavía del siglo XX, y es el de poder dar un salto cualitativo, tanto con las industrias 4.0, que cada vez son las industrias que incorporan los grandes datos, la economía digital, la inteligencia artificial, es decir, la economía intensiva en conocimiento, por un lado, y por otro lado, la oportunidad que nos abre algo en lo cual una de las entrevistadoras es experta, es el cambio climático, y es que relativiza el orden internacional comercial y establece una apertura para que puedan haber nuevas industrias, nuevas iniciativas económicas, nuevos sectores económicos completos relacionados a el ámbito ambiental, de cambio climático, de preservación y explotación racional de la biodiversidad. Es ahí creo que donde se nos abren grandes oportunidades, que juntándolas podemos encontrar un ejemplo, y qué interesante que coincida con uno de los participantes de esta entrevista, que es la economía circular, ¿no es cierto? La economía que nos va a permitir aprovechar al máximo los recursos naturales disponibles y también los recursos ya procesados que pueden ser reutilizados, reconvertidos y reoptimizados para otras industrias. Así que estas son las ventanas de oportunidad que nos ofrece el planeta, que nos ofrece la coyuntura económica global, que junto a los retos que nos plantea la pandemia, nos obliga a necesariamente insertarnos en esa economía con propuestas inteligentes vinculadas a la diversificación económica, que aprovechen las ventajas naturales que tiene el Ecuador en el contexto planetario, y en segundo lugar, buscar lo que mencioné, el incorporar el conocimiento, el talento humano en los procesos productivos para lograr mayor valor agregado, mayor diversificación e insertarnos inteligentemente en la economía. Hay muchos más elementos que quizás podamos profundizar más adelante. Gracias, Andrés. Antes de dar paso a Steffi, puntualmente, con 2, 3 palabras. ¿Más participación del Estado o más de la empresa privada? ¿Más impuestos o menos impuestos? Puntualmente. No, yo no creo que la solución es puntual de ese estilo. Nosotros tenemos un marco constitucional que nos obliga a tener pensamiento más complejo. No podemos simplificar en 2 o 3 palabras algo tan complicado. Justamente nosotros venimos de la academia. Tenemos que desarrollar toda esta complejidad que implica un sistema económico. No podemos resolver eso así tan simple. Porque en algunos casos tenemos que efectivamente tener mayor aplicación de la legislación tributaria, disminuir la evasión, tener una política de optimización, de incentivos, de simplificación, de trámites automatizados que faciliten la vida a la gente. Pero por otro lado necesitamos una política de garantía de estados, una garantía de los derechos humanos, que los provee el Estado, por un lado, de forma directa y otros a través de forma de regulación. Gracias, Andrés. Le doy paso a Steffi, solo una reflexión. Ecuador es el país donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB. En los últimos 13 años creció el 2.5% del PIB y en Latinoamérica el promedio fue 0.7%. Gracias, Andrés. Le doy paso a Steffi. Creció en 14% también, más que todo el resto de la región. No te escuché, disculpa, Andrés. La inversión pública también fue la que más creció, más que todo. Después vamos con esos temas, justamente a topar el tema de inversión pública. Gracias, Andrés. Adelante. Gracias a ambos. Pensando justamente en diversificar la estructura económica y desarrollar capacidades propias, pasamos a tratar el tema del emprendimiento y la innovación, el cual en Ecuador se caracteriza por ser primordialmente de subsistencia, por lo que no perdura en el tiempo. Considerando que existe un marco legal e institucional para regular este problema a través de la Superintendencia de Control y Poder del Mercado y la Ley de Emprendimiento e Innovación que se aprobó en febrero del año pasado, ¿qué cambios se proponen y qué incentivos concretos considera usted que son necesarios? Mira, fomentar el emprendimiento y la innovación es absolutamente trascendental. Tenemos que encontrar los cuellos de botellas de por qué eso no ha existido en el Ecuador en la escala que se requiere. Y podemos entrar desde lo macro a lo micro. En lo macro tenemos un problema de falta de certidumbre que permite tomar el riesgo a los emprendedores incorporando conocimiento en sus procesos productivos. Por eso necesitamos generar un marco de certidumbre económica, tanto al grande como al pequeño, que nos permita desplegar las iniciativas con unas garantías mínimas de que va a haber estabilidad en ciertos flujos críticos para que se lleve a cabo el proyecto innovador. Por ejemplo, en la tarifa de la luz eléctrica.
Por ejemplo, las tasas arancelarias, por ejemplo, la tarifa impositiva, por ejemplo, cierta legislación de carácter laboral, ambiental, ordenanzas municipales. En un marco de certidumbre económica se posibilita el emprendimiento y la innovación. Primer paso. Segundo, necesitamos una clase empresarial que no sea tan rentista, que esté más dedicada a formar nuevos talentos, a arriesgar, incorporando ese conocimiento en los procesos productivos, inclusive asumiendo que a veces las iniciativas fracasan, pero esa actitud emprendedora es muy importante que exista en nuestra clase empresarial. Lamentablemente es una herencia de una estructura colonial insertada bajo la dependencia internacional, en donde hemos sido durante, no ahora, sino durante 500 años, proveedores básicamente de materias primas. Por eso el rentismo es algo que tenemos que ir erradicando de nuestra clase empresarial y asumir una actitud más emprendedora e innovadora que toma riesgos. Y finalmente, sobre la institucionalidad, la parte de la superintendencia, los incentivos, necesitamos que la economía sea más abierta en el sentido de mayor participación y competencia. Lamentablemente en el Ecuador tenemos todavía altos niveles de monopolios, de concentración, que incluso acaparan información que puede ser crítica para que otras iniciativas se desplieguen. Podemos hablar de algo tan sencillo como los datos abiertos, el conocimiento abierto que va a potenciar que muchos jóvenes, muchos emprendedores, muchos innovadores, con la información disponible de iniciativas públicas o privadas, puedan llevar a cabo proyectos productivos que generen oportunidades de trabajo digno para los ecuatorianos. Pensando justamente en esta línea de la necesidad de renovar la clase empresarial, ¿considera que es necesario también renovar al servicio público como un socio importante para el emprendimiento? Es decir, toda este vuelco que hay hacia considerar a las alianzas público-privadas como una oportunidad, no solo para los emprendedores, sino también para el poder financiar actividades a nivel nacional y subnacional. ¿Cómo considera usted que se debe renovar la clase de servicio público o la clase, digamos, la clase pública en general para poder permitir que estas inversiones se realicen? Y algo muy importante es justamente la renovación generacional en la política pública y en la clase empresarial. Estamos empezando a ver como muchos jóvenes están llevando a cabo emprendimientos, pero falta un acompañamiento por parte del Estado. Falta toda la institucionalidad que está creada en el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, más recientemente también en la Ley de Emprendimiento e Innovación. Pero el gran problema no es la falta de leyes, es que se implementen esas leyes. Y eso demuestra que hace falta una actitud que acompañe el emprendimiento y la innovación de parte del Estado. Ahora, nosotros vamos a impulsar una renovación de la clase política en el Ecuador, partiendo desde la presidencia, pero también en el equipo de gobierno. Hemos dicho públicamente que queremos incorporar a becarios y exbecarios que fueron formados en las mejores universidades del mundo para que aporten con esa experiencia de otros países vividos, de otras dinámicas y lógicas productivas, sociales, económicas, comunitarias, para permear la estructura del Estado y poder incidir en la política pública. Nosotros aspiramos que este sea un gobierno joven, que fomente el emprendimiento y la innovación, pero no solo con discursos, sino con políticas de incubadoras, de aceleradoras, de un marco de certidumbre económica, de simplificación de trámites, de datos y conocimiento abierto, para que haya mayores iniciativas para emprender y obviamente algo muy importante. Nosotros le apuntamos a crear un ecosistema digital, tanto de comercio electrónico para facilitar el enlace entre emprendedores que están ya volcados a la economía digital, sino también de gobierno electrónico, en donde una misma plataforma, en un mismo ecosistema, puedan acceder a todos los servicios y transacciones de carácter público, como por ejemplo con la identidad electrónica única. Que no tengas que tener una clave para el IES, una clave para el SRI, una clave para el Ministerio de Ambiente, una clave para el municipio, etcétera, sino identidad electrónica gubernamental, incluyendo la empresarial, que le facilite la vida al emprendedor. Eso se logra con jóvenes gobernando, con gente con formación en informática o en tecnología, que está convencida y con plena convicción que queremos lograr un mejor desarrollo y futuro para el Ecuador. A eso queremos, recuperar el futuro. Listo. Tal vez ya puedo proseguir, Steffi. Adelante, Andrea. Muy amable, gracias. Perfecto. Bueno,
Hay un tema que sí les inquieta a los ecuatorianos en general, ¿no? Es el tema de dolarización. Realmente, desde el espacio académico, sí han habido personas críticas del modelo de dolarización. Sin embargo, aquí estamos, 20 años después, con una economía más estable, con una inflación de promedio de 3-4% en 20 años y con un crecimiento igual de 4%, cuando antes llegamos hasta casi hiperinflación, casi el 100% en el año 99. Pero bueno, aquí viene un tema que es paralelo, ¿no? Si bien es cierto, se puede desdolarizar de frente, pero también puede haber mecanismos que no sean óptimos para la dolarización. Y aquí viene la pregunta. ¿Se utilizará instrumentos monetarios y dinero electrónico para financiar renta básica universal? ¿Qué respaldo de activos líquidos tendrán estos en la economía? ¿Por qué? Porque consideremos lo siguiente. Una propuesta de $1.000 a 1 millón de familias es $1.000 millones. Y el hueco fiscal para el Ecuador será de $10.000 millones de manera anualizada. Las necesidades de financiamiento van a ser muy grandes para el próximo periodo de gobierno. Entonces, en ese sentido, puntualmente, ¿cuál sería ese respaldo de activos líquidos en economía? Porque esa es una gran interrogante, es algo que quita el sueño a los ecuatorianos. ¿Cómo cumplir una propuesta tan ambiciosa cuando realmente Ecuador está con saldo en rojo? No tiene plata. En pocas palabras es eso, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Gracias, Andrés. Creo que ahí te equivocaste porque leíste una parte del plan de Yacu Pérez. La renta básica universal es una propuesta del candidato Yacu Pérez que está en su plan de gobierno de la lista 18. Nuestro plan de gobierno no contempla la renta básica universal, contempla el trabajo digno que es un pilar fundamental de la recuperación económica de nuestro país. Nosotros sí creemos en que la dolarización es un aporte para, sobre todo, las familias y los trabajadores ecuatorianos. Creemos que la dolarización debe ser fortalecida, pero no simplemente con discursos o con una economía política que favorezca exclusivamente al capital financiero o a los banqueros. Creemos en una dolarización que genere estabilidad y previsibilidad al trabajador ecuatoriano. Puede endeudarse en el largo plazo y que tenga la seguridad de que no va a haber riesgo de tipo de cambio. Eso es muy importante, que haya una regulación al sistema financiero detrás para que ofrezca esas oportunidades de crédito, sin tasas leoninas, sin comisiones absurdas, sin débitos indebidos, sin unas malas prácticas que permiten una mayor concentración del poder del mercado. Nosotros creemos en un sistema financiero democrático, volcado a las necesidades de desarrollo del emprendimiento y la innovación de los ecuatorianos. Ahí el sistema financiero actual tiene mucho que desear, nos deja mucho que desear. Nosotros vamos a impulsar al sistema financiero popular y solidario, al sistema financiero público. No vamos a generar monedas paralelas ni mecanismos alternativos. Vamos a seguir impulsando la dolarización, pero con más crédito, incluyendo con crédito por parte de las instituciones financieras públicas que están necesarias para el emprendimiento, como por ejemplo vemos en la experiencia israelita, como por ejemplo vemos en la experiencia del centro de Europa y en la misma Italia. Nosotros vamos a impulsar el crédito, vamos a impulsar los préstamos y de esa manera tener el efecto multiplicador de dólares. Si la dolarización no se gobierna con ortodoxia, sino con creatividad, eso implica que, por ejemplo, debe haber más préstamos para los emprendedores y de esa manera empieza a aumentar la oferta monetaria en dólares en la economía nacional. Así que, pueblo ecuatoriano y quienes nos escuchan, estén tranquilos. Aquí nuestra propuesta es fortalecer la dolarización y una dolarización que, trayendo los dólares de afuera, fortalezca la economía ecuatoriana y no que alimente los paraísos fiscales donde tienen tristemente guardados algunos recursos, parte de las élites ecuatorianas. Gracias, Andrés. Solo una cosa puntual con respecto a este tema de $1.000 para 1 millón de familias, significa $1.000 millones, ¿no? Ese es el 1% de la riqueza del país, más o menos. ¿Sí? Así es. Sí, solo termino con la pregunta. Gracias, mi estimado Andrés. Puntualmente, ¿de dónde obtener esos recursos cuando el Ecuador está en contra? Está con grandes necesidades de financiamiento por $10.000 millones anuales. O sea, las propuestas pueden ser muy loables, ¿sí? Muy ambiciosas, muy generosas, sin embargo, siempre se necesita de una factibilidad económica financiera. Paso a la siguiente pregunta, muchas gracias, es la siguiente, ¿no? Que tiene que ver con la integración a todo nivel, ¿no? La integración, pues, que la misma Constitución habla de la integración latinoamericana, ¿no? Y bueno, aquí viene, ¿cuál sería la propuesta de integración regional a nivel monetario, comercial, económico y financiero de Ecuador en la CAN y en América Latina?
¿Apoyarías un tema monetario de integración, un tema de ser comercialmente más amigables y no poner tantas salvaguardas, que Ecuador ha sido sancionado en los últimos 13 años por haber aplicado mal temas comerciales, yéndose en contra incluso de resoluciones de la CAN, etcétera? ¿Cuál es tu propuesta de nivel de integración regional, tanto en la CAN como en América Latina, en tema monetario, comercial, económico y financiero? Bueno, los 1.000 millones de dólares, que es la iniciativa de $1.000 para 1 millón de familias ecuatorianas en la primera semana de nuestro gobierno, fue planteada previos los estudios técnicos del caso. Nosotros, y mira tú, yo fui director general del Banco Central durante algunos años. Lamentablemente no se mencionó en la reseña en la parte inicial, pero los ecuatorianos deben saber que yo tuve ya experiencia en la administración del Banco Central del Ecuador, en el manejo del modelo de liquidez estructural del Banco Central del Ecuador, tanto de primera como de segunda línea, y tengo perfectamente claros los límites a través de los cuales se puede financiar este tipo de iniciativas. Nosotros hemos visto que el Banco Central del Ecuador mantiene índices altísimos de liquidez que hoy están en los 8.330 millones de dólares líquidos, fundamentalmente depositados en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales, y nosotros vamos a repatriar una parte pequeña de todo eso, que son 1.000 millones de dólares, en la primera semana de nuestro gobierno para poderlos invertir en las familias ecuatorianas. La angustia que están viviendo las familias ecuatorianas es apremiante. Necesitamos tomar decisiones pronto para restablecer los lazos de confianza y el tejido social y productivo que le urge a nuestro país. Esa es la ayuda de emergencia que ha sido, por cierto, recomendada por el Secretario General de las Naciones Unidas, otros organismos internacionales, y que se ha definido como buena práctica por parte de la CEPAL, que ha sido implementada en Guatemala, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Sobre la integración latinoamericana, mira, nosotros creemos fervientemente en la integración latinoamericana. Creemos que deben haber lazos, pero no solo comerciales, no solo vínculos de carácter productivo, sino también vínculos de carácter científico, de carácter cultural, de carácter educativo. Nuestra principal propuesta es armar un Erasmus latinoamericano. Muchos de quienes nos están viendo conocen el Erasmus europeo, en donde uno puede estudiar en una universidad italiana, ser un semestre o un año en una alemana, austríaca, española, francesa. Eso queremos para el Ecuador, tanto a nivel universitario como a nivel de estudios secundarios, para que los jóvenes ecuatorianos conozcan la vida de otros jóvenes en América Latina y poder construir vínculos que durarán toda una vida, una eternidad. Nosotros queremos impulsar ese tipo de integración, no solo como ha sido tradicional entre los gobiernos o entre los políticos, sino entre los pueblos, entre los estudiantes, entre las organizaciones, entre los trabajadores, entre los emprendedores. De hecho, esta misma tarde, el día de hoy, les invito al primer encuentro regional sobre conocimiento, acceso universal al conocimiento, que se llevará a cabo por Claxo, una organización latinoamericana, en la Universidad Central del Ecuador, y en donde hemos sido invitados para exponer justamente nuestra propuesta en materia de integración regional vinculada al conocimiento. Y sobre la política comercial, por supuesto, nosotros tenemos que impulsar la protección de la industria ecuatoriana. Tenemos que ser inteligentes en cómo fomentamos el desarrollo en condiciones tan adversas como las de una crisis económica planetaria y una crisis sanitaria que urge que tomemos acciones. Muchos de los agricultores ecuatorianos ven cómo entran por contrabando o por incluso muchos acuerdos que liberalizan la importación de bienes esenciales como productos lácteos que están entrando al Ecuador desde Francia cuando el Ecuador tiene capacidad productiva propia. Eso ha ocasionado que el precio de la leche se desplome y muchos productores ecuatorianos, agricultores de nuestra tierra, ganaderos de nuestra tierra, estén pasándola muy mal. Tenemos que ser inteligentes, no al bobo aperturismo, pero tampoco al bobo proteccionismo. Tenemos que tener una política de inserción comercial inteligente en donde no descartamos el uso de las salvaguardias para preservar la dolarización, la liquidez doméstica y el trabajo de los emprendedores y productores ecuatorianos. Muchísimas gracias, Andrés. En honor al tiempo, voy a regresar al tema de la renovación de la clase política que nos había mencionado ya Andrés con anterioridad. ¿Cómo propone armonizar la simplificación de los procesos y la digitalización del Estado con la lucha contra la corrupción? ¿Qué cambios reales considera que necesitamos justamente para combatir la corrupción?
y renovar esta clase política. Muchas gracias por la consulta. Vamos ahí en la misma línea de la democracia 3.0. En los orígenes de la democracia era asamblearia, total participación. Segundo, se declaró la democracia representativa con los problemas de agente principal que eso derivó. Pero ahora estamos en el momento de recuperar una democracia 3.0, gracias a las tecnologías digitales, en donde los ciudadanos pueden participar mucho más activamente con sus mandatarios, en donde pueden monitorear cada una de sus acciones. Cada vez más, todas nuestras participaciones públicas son parte ya de la vida ciudadana que todo el mundo monitorea. Pero eso no solo se puede reducir al comportamiento individual de la clase política. Por ejemplo, ahora podemos monitorear cómo vota cada quien en la asamblea y eso termina siendo un rastro, un registro que la misma ciudadanía va a monitorear y exigir hacia el futuro. Pero tenemos que hacer lo mismo con datos abiertos en la compra pública, el gasto público, las partidas presupuestarias, las decisiones de la administración pública, las decisiones de la justicia, para que no sean simplemente mediadas por intermediarios de la comunicación o por otros, sino que los ecuatorianos, así como cuando investigamos, podamos ir directo a la fuente y averiguar qué es lo que está pasando con nuestro país en materia presupuestaria y de esa manera alertar si es que encontramos irregularidades y denunciar esa corrupción. Los datos abiertos, eliminar la opacidad tanto del Estado como de los privados, eliminar instituciones caducas como el sigilo bancario para los evasores de impuestos no deben persistir. Deben establecerse mecanismos transparentes donde todo esté claramente identificado y donde inclusive de forma retroactiva podamos investigar dineros mal habidos para poder encontrar a nombre de quién realmente están, por ejemplo, los bienes que están a empresas, a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales invirtiendo en el Ecuador, ¿no? Queremos saber esa identidad real. Esa ha sido parte de mi lucha, parte de mi proyecto de doctorado, y esa transparencia con tecnologías de información y conocimiento es lo que vamos a presentar al Ecuador para lograr esa renovación y luchar en contra de la corrupción. ¿Qué rol juega dentro de esta democracia 3.0 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mira, yo creo que puede jugar un rol muy importante, pero yo creo que aquí tenemos que lograr una participación ciudadana que trascienda el espacio puramente institucional. Yo tengo el mejor ejemplo de aquello que constituye el Observatorio de la Dolarización. Hace ya van a ser 4 años, justamente para monitorear, para hacer veeduría social de las políticas financieras, de las políticas económicas, de las políticas bancarias del gobierno. Y resulta que para constituirse el observatorio, en persona jurídica que pueda llamarse observatorio, había una lista de requisitos enorme en el Consejo de Participación Social. Eso no puede ser. Necesitamos que la ciudadanía se pueda organizar más espontáneamente, e incluso a través de medios digitales. Ahora cada grupo de WhatsApp es casi una organización social y de esa manera poder simplemente registrarse por voluntad propia sin el cumplimiento de requisitos burocráticos y de esa manera constituirse formalmente para participar. Lo que necesitamos aquí es con los estudiantes, los docentes, los investigadores, las universidades, los gremios, las asociaciones, la sociedad civil organizada y no organizada a nivel de individuo de cada ciudadano, ejerza sus derechos a la participación ciudadana, no necesariamente mediados por un consejo. Entonces entenderíamos que el rol del consejo pasa a un segundo plano y la espontaneidad del lado de la organizatividad social viene a cumplir, digamos, ese rol de justamente de transparencia y de control social. Estamos pensando tal vez en un consejo de participación ciudadana que llegue a ser obsoleto en el futuro, ¿o cómo lo están viendo desde su gobierno? Yo creo que ojalá pueda llegar a ser obsoleto en el futuro, cuando tengamos un tejido de participación ciudadana suficientemente profundo, donde todo el mundo esté vigilando lo que hace su alcalde, su presidente de la junta parroquial. Pero para eso todavía falta mucho. También necesitamos mecanismos institucionales, no solo de participación ciudadana, sino de control social, que respeten el debido proceso. Pero lo que me refiero es que las principales transformaciones que se han logrado es gracias a la transparencia, a eliminar la opacidad. Y si es que el Consejo se moderniza, se agiliza, se incorpora a la dinámica de la democracia 3.0, eso va a ser un aporte para el país. Pero yo creo que todavía nos queda debiendo muchísimo el Consejo, que incluso ni siquiera es transparente con sus propias decisiones, como cuando tuvimos un Consejo transitorio que decidió declarar la vacancia constitucional de todos los jueces constitucionales. Hay absurdos que han ocurrido en nuestro país
y ojalá puedan ser superados en un gobierno democrático, patriótico, progresista, que quiera trabajar junto al pueblo ecuatoriano de forma participativa, como será el nuestro. No quiero cerrar esta línea sin preguntarle en qué consiste la propuesta de despolitización de la justicia y la desjudicialización de la política. Mire, es un fenómeno que lamentablemente lo hemos visto en toda América Latina, en donde se han permeado las estructuras de la justicia a partir de los aparatos de inteligencia, de los dineros mal habidos, de la influencia, a veces de los evasores de impuestos que han buscado reorientar la justicia para funcionalizarlas a dinámicas puramente mercantilistas y de persecución política. Necesitamos que la justicia sea verdaderamente independiente. Es una tarea dura, porque la justicia no vive fuera del marco del ámbito de la era política en la que se desenvuelve. Lo hemos visto tanto en la Corte Suprema de Justicia como de Estados Unidos, como en la británica, como en las latinoamericanas. Así que la justicia jamás puede estar abstraída de la realidad y su contexto. Sin embargo, hay principios elementales, hay un debido proceso, hay la necesidad de evitar conflictos de interés, hay la urgencia de que pasen por procesos de transparencia abierta, con información disponible para todos los ciudadanos. Y eso vamos a impulsar con el aval y el apoyo del Relator Especial de Independencia Judicial del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que podamos tener vigilancia y también internacional sobre los procesos de despolitización que son urgentes. Miren, algo tan importante, el propio Relator Especial de Independencia Judicial ya ha dicho que el concurso para nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura ya están plagados de vicios. Esa es una alerta muy importante que el pueblo ecuatoriano debe tomar en cuenta, pero que no ha ganado titulares en los principales medios de comunicación. En honor al tiempo lo voy a dejar ahí, pero invito a quienes nos escuchan en redes sociales a que puedan plantear sus preguntas. Muchísimas gracias, Steffi, Andrés, y también a nuestro candidato invitado en esta ocasión. Este es un espacio generado desde la academia. Agradecemos evitar improperios en el mismo. El objetivo es generar insumos para que la ciudadanía conozca de primera mano las propuestas de los candidatos y podamos realizar un voto responsable e informado. En este momento queremos agradecer a nuestros aliados que están retransmitiendo el evento Corporación Líderes para Gobernar, RECID, Periodismo en Llamas, Divulga Ciencia, Latitud Think Tank, Ecuador Today, CUNA y Fundación Circular Bayitia. Clever, pasamos con las preguntas del público. Por favor, a las personas que nos están enviando las preguntas, tanto en Twitter, Zoom como en Facebook, estamos haciendo por un tema de tiempo una filtración interna. Las preguntas que ya se van contestando en el proceso las estamos descartando, pero ahora pasamos con las que todavía no se han contestado. Clever, vamos contigo. Muchas gracias, Jessy, y gracias también a todos quienes nos están enviando sus preguntas. Creo que Jessy ya aclaró, son varias, pero se van abarcando conforme va la entrevista. Andrés, nos estuviste hablando un poco de integración regional, de esta reactivación económica, y dentro de esto también cobra un poco de importancia, o no un poco, sino bastante importancia el asunto de la cooperación internacional. Entonces, en esta línea, la inquietud que tenemos de quienes nos miran es qué tipo de propuesta política hace sobre la gestión de la cooperación internacional en el Ecuador. Gracias, Clever, y al público por la consulta. Mira, la cooperación internacional es algo muy importante para el desarrollo. En el Ecuador lo que tenemos que evitar es que la agenda de la cooperación internacional no se sobreponga sobre los principios constitucionales de nuestro país y las prioridades de desarrollo de nosotros. Por ejemplo, mira, yo acabo de venir de un foro organizado por el Sistema de Naciones Unidas sobre la desnutrición crónica infantil. Resulta que yo fui el único candidato presidencial que fue al foro. El resto de candidatos no le dieron la importancia del caso. Yo sí creo que la cooperación internacional cumple un rol importantísimo en recomendar, en sugerir, en levantar alertas, en plantear desafíos a nivel planetario y en las realidades locales frente a los procesos de desarrollo de nuestros países. Y uno de esos ejemplos es la desnutrición crónica infantil, un elemento en donde el Ecuador tristemente ha fracasado. Lamentablemente ha sido uno de los puntos donde no hemos logrado mejorías a lo largo de ya 20, 25 años. Por eso necesitamos asumir esas ayudas, ahí sí, cuando vengan de la cooperación internacional, para darnos una mano en implementar estrategias exitosas, tomando una política comparativa de experiencias internacionales y aplicarlas en nuestro país.
Los desafíos están ahí. Nosotros sí vamos a tener una política abierta a la cooperación internacional, pero en función de nuestras prioridades de desarrollo. Gracias. Aquí algo importante que tú dices, muchas veces en cooperación internacional hay este problema de que la relación no se vuelve horizontal, sino se tiende a imponer ciertas agendas cuando hay esto. ¿Qué sectores estratégicos consideras tú necesarios priorizar en el país de tal forma que se intente horizontalizar esta relación a nivel de cooperación internacional y que no caigamos en simplemente la obediencia de una agenda que nos dicte determinado cooperante? Mira, yo creería que son tres grandes prioridades que buscamos de la cooperación internacional en nuestro país. La primera y la más importante, la cooperación en materia del conocimiento, la tecnología, la ciencia, la innovación. Ojalá que la cooperación internacional le pueda ofrecer al Ecuador decenas, cientos de miles de becas para que podamos formarnos en los países de allá, de donde se origina la cooperación internacional, y poder tener a becarios retornados a nuestro país aportando al desarrollo de nuestra patria. El primer eje sería el conocimiento. El segundo eje tiene que ver con la política social, fundamentalmente en los retos principales vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ahí también necesitamos no solo la cooperación en el sentido clásico de caridad, de dádiva, de asistencialismo, no, sino en el sentido de cambiar las relaciones de poder a nivel internacional, para que la justicia sea también internacional, en donde se pueda determinar cuáles son esos principales elementos del marco multilateral, del comercio, de las relaciones geopolíticas, etcétera, que necesitan ser cambiados para que haya mayor equidad para los países del sur. Y ahí también tiene que ver con política social para evitar la erradicación, para evitar la pobreza y fomentar su erradicación. Y en tercer lugar, la política relacionada con el cambio climático. Es indispensable que países como el Ecuador, que tienen potencialidades en términos de su biodiversidad, en términos de sus fuentes hídricas, en términos de su rol en los trópicos, en términos de la preservación de las islas Galápagos y tantos otros ecosistemas frágiles, puedan ser un destino interesante para la cooperación internacional, no solo por razones de fondos, sino también de marketing, y atraer esos fondos que están disponibles a nivel mundial y que pueden ser importantes promotores del biocomercio, de la economía circular, el reciclaje inclusivo, de la preservación de nuestros bosques, del cuidado de nuestras playas y algo muy importante, la explotación racional de nuestra biodiversidad a partir de incorporación de ese conocimiento que está incorporado en la naturaleza a los procesos productivos y obviamente con destinos y fines exportables. Muchas gracias, Andrés, por tus respuestas. Previo a continuar con Andrés Albuja con la entrevista, simplemente recordar a todos quienes nos siguen que este es un espacio apolítico, un espacio desde la sociedad civil, donde investigadores y académicos buscamos cuestionar y analizar los diferentes planes de trabajo con el fin de que la ciudadanía tome la mejor decisión y sobre todo una decisión informada al momento de votar. Andrés Albuja, continuamos contigo. Gracias. Excelentes reflexiones, Clever, sí, de una manera completamente independiente, ¿no? Debemos ser siempre muy reflexivos y cuestionarnos, ¿no? Y justamente haciendo un resumen, ¿no? Lo que mencionabas, Andrés Arauz, respecto al tema de $1.000 millones para 1 millón de familias y que has trabajado en el Banco Central. Claro, también, mira, bajo la experiencia de haber estado como asesor económico-financiero en la Junta Monetaria Financiera, te puedo decir que no es así de sencillo de traer $1.000 millones. En el exterior es todo un proceso lo que se debe seguir, está atado a ciertos temas y bueno, hay algunos temas que sí quisiera puntualizar, por ejemplo, lo que se venía hablando de la cooperación internacional, la integración latinoamericana con respecto a la CAN. Qué curioso, Venezuela, qué pena, ¿no? Bajo el gobierno, no voy a mencionar el nombre, pero de un gobierno bajo un esquema de supuesta integración latinoamericana, curiosamente se salió de la CAN, ¿no? Entonces, claro, por eso queremos saber cuál va a ser el tipo de relación de Ecuador con Latinoamérica, con la CAN, si es que vamos a tener políticas amigables a nivel comercial, monetario, económico, financiero. Y qué bueno mencionar algunos temas sociales, por ejemplo, y ahí va la pregunta, ¿no? Fuera de la emergencia por COVID-19, ¿cuál es el plan en el tema de salud para reducir tasas de malnutrición, mortalidad, morbilidad? ¿Cómo se manejará a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera? Y aquí una pregunta complementaria. Andrés, obviamente tú como candidato presidencial,
debes saber el tema de COVID-19 y aquí justo nació ayer en redes sociales, soy muy sincero, me llamó la atención observar cómo un poco se dejaba en tela de dudas si es que es importante o no la población joven respecto a la enfermedad, ¿sí? No es que sean inmunes. De hecho, te quisiera preguntar también complementariamente este tema de salud para reducir tasas de mortalidad, etcétera. ¿Cuál es el número de fallecidos en Ecuador? Eso, Andrés, muchas gracias. Por COVID-19. Gracias, Andrés. Son 6 preguntas. Dime con cuál comenzamos y si tienes un orden para avanzar. Puntualmente, te repito la pregunta. ¿Cuál es la política para reducir la mortalidad, la malnutrición, ¿sí? ¿Y cuál es el número de fallecidos por COVID-19 en Ecuador? Aproximado, no te pido un exacto, pero un aproximado. Debes haber Ya, monitoreado. bueno, vamos con la segunda entonces. Mira, Ya. según el indicador de exceso de mortalidad que se deriva a partir de las actas de defunción del registro civil, desde el comienzo de la pandemia, el Ecuador está reportando un número aproximado, como tú bien dices, de 36, entre 36 y 40.000 personas fallecidas a causa de la crisis del COVID. No todos están oficialmente catalogados con el diagnóstico de COVID, pero sí se puede prever que hay un subregistro importante tanto del sistema de salud pública como del comité de emergencia a nivel nacional. Pero sí, son cerca de 40.000 fallecidos que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Es el segundo nivel de exceso de mortalidad más alto en proporción a su población de todo el planeta. Solo estamos superados por Perú. Es una de nuestras grandes preocupaciones y Sí. realmente nos debe enviar una alerta de por qué en estos dos países ocurrieron esos índices. Inclusive en ambos países el problema está focalizado tanto en Lima como en Guayaquil, lo que nos hace prever la necesidad urgente de realizar estudios de casos sobre esta temática. Ahora, sobre el comentario que mencionas de las redes sociales el día de ayer, yo confío en que como académico que eres, pudiste también acudir a la fuente primaria, no solo los memes de las redes sociales, y podemos convalidar que efectivamente en el rango etario correspondiente a quienes yo me refería en esa intervención, que es el rango de entre 15 y 19 años, el índice de mortalidad está en el 0,23%, inferior inclusive a la gripe común. Pero bueno, yo sé que a veces los medios buscan tergiversar ese tipo de cosas. Si es que es una declaración que fue sacada de contexto, yo quisiera rectificar. De ninguna manera he dicho que no importa la enfermedad para los jóvenes. Lo que he dicho es que no es tan grave como lo es para la población adulta. Y esas fueron mis palabras textuales, que cualquiera que verifique la fuente primaria, pues la podrá convalidar. Sí, Pero la en todo verifiqué, de caso, hecho. jamás queremos minimizar el problema del COVID. Yo, de hecho, fui a la Argentina hace 2 meses y acordé con el presidente de la Argentina la dotación de las vacunas que serán producidas allá a partir del mes de marzo para que el Ecuador pueda recibir una dotación de 4,5 millones de dosis de vacunas desde nuestro primer día de gobierno. Ese compromiso es político, está en firme. Evidentemente, una vez que logremos la victoria electoral el 7 de febrero, tendremos que instrumentalizarla en el marco de la transición con el gobierno actual. Solo para no dejar en el aire sobre la preocupación de los $1.000 millones, no solo que fui director general del Banco Central, sino también miembro de la Junta Monetaria a la cual tú te referiste, y sí es posible realizar esas inversiones en el Ecuador. Yo encabecé el proceso de inversiones en el año 2009 al 2011 y luego en la Junta también participé en el mismo en el año 2014. Es un proceso que sí se lo puede realizar, lo hemos realizado en el pasado y por eso lo he planteado al país de forma responsable, porque así es como yo construyo la política pública y esa ha sido toda mi convicción, mi compromiso y mi hoja de vida. Gracias, Andrés. Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático y de su priorización como un eje de cooperación internacional, concretamente, ¿cómo se va a fortalecer al Ministerio de Ambiente y Agua en los procesos de gobernanza ambiental y particularmente en la reducción de emisiones por reducción de deforestación y degradación de los bosques? Es uno de los ejes que han generado más conversación en los últimos meses, dada la reducción del tamaño
de los servidores públicos y particularmente de los guardaparques. Gracias, Stephanie. Sí, en efecto, nosotros hemos llegado a conversaciones con los guardaparques despedidos a nivel nacional. Tenemos el compromiso de reincorporarlos y además de generar la carrera del guardaparque para que podamos tener una previsibilidad sobre su incorporación a los procesos de conservación de la biodiversidad, de conservación de nuestros bosques y de nuestras áreas protegidas a nivel nacional. El Ecuador tiene un lindo indicador que es la proporción del territorio en áreas protegidas. Sin embargo, eso no necesariamente se cumple en la práctica. Y para eso se requieren pues, los guardaparques. Vamos a fomentar la carrera de los guardaparques. Ahora, con relación al ministerio, nosotros vamos a volver a la Secretaría del Agua. Creemos que debe haber una institucionalidad que segmente ambos temas. Los problemas del recurso hídrico en el Ecuador son enormes. Las inversiones que todavía están pendientes también son gigantescas y es importante que haya la Secretaría del Agua nuevamente, no solo para realizar las inversiones, sino para ejercer de rector y regulador de muchos de los conflictos que existen alrededor del agua en nuestro país. Vamos a declarar al riego y al drenaje en emergencia nacional el primer día de nuestro gobierno y para eso tendremos una institucionalidad fuerte vinculada al agua. Con relación al Ministerio del Ambiente, hay un asunto pendiente de la Constitución de la República, es la consideración de la biodiversidad como sector estratégico. Recuerda que en la Constitución no solo la minería, el petróleo, etcétera, son sectores estratégicos, también lo es la biodiversidad. Nosotros le vamos a dar esa importancia redenominando al ministerio como Ministerio de Ambiente y Biodiversidad para que tenga el impulso del caso apalancado en la legislación del Código del Ambiente y del Código de la Economía Social de los Andrés, discúlpame, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí quiero preguntarte, ¿cómo armonizamos el considerar a la biodiversidad y a la conservación como un eje estratégico, a la par de tener a la minería y al extractivismo como otro eje estratégico? ¿Cómo pensamos en esas dos conviviendo dentro del mismo espacio? Mira, el método científico para poder conciliar ambos temas que existen no solo en el Ecuador, sino en todo el planeta, en todos los países del sur, es a través de lo que se denomina el ordenamiento territorial. Y es a partir de un análisis de geógrafos, de biólogos, de ecólogos, de ingenieros ambientales, de ingenieros en el ámbito de las ciencias de la minería, de la geología, se forman comités conjuntos a partir del estudio de la realidad. Aló, perdón. Sí, parece que tuvimos problemas con la conexión. Disculpas, estaba hablando Sí, sobre se el escucha. ordenamiento territorial. ¿Puedo proseguir? Sí, continúa, por favor, gracias. Mil disculpas. Sí, con el ordenamiento territorial, que es el método científico para poder conciliar las fuentes de agua, los territorios, la afectación a las comunidades, la disminución del conflicto socioambiental y a partir del ordenamiento territorial podemos llegar a soluciones. No necesariamente van a ser las mejores o las óptimas, pero sí las que menor daño ocasionen en ambas dimensiones para poder conciliar la realidad de estos sectores. Ahora, el Ecuador tiene que ir hacia una economía basada en los conocimientos, incluyendo los conocimientos derivados de la biodiversidad. Pero eso es un proceso largo que nos va a tomar 10, 15, 20 años. Hemos comenzado con la Universidad de la Biodiversidad, a cargo de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, como es la Universidad Iquiam, 90.000 hectáreas, laboratorio natural el principal laboratorio natural del sistema universitario ecuatoriano, que debe ser un ejemplo de cómo podemos potenciar la biodiversidad como un esquema de economías alternativas para nuestro país. Pero eso requiere no solo estudiar la Finalmente, taxación de la Andrés, economía, sino desarrollarla de forma industrial, generando valor agregado y trabajo y conocimientos y renta, obviamente, también para las comunidades involucradas. hay tanto de lo que podríamos hablar, Andrés, y realmente no quiero dejar pasar este último tema que has tocado, que es el rol de la academia en el proceso de investigación y fortalecimiento de la lucha contra el cambio climático, particularmente a nivel subnacional. ¿Cómo consideras tú o cuál es el plan que ustedes han considerado en ese trayecto de poder fortalecer las capacidades subnacionales para la lucha contra el cambio climático?
Mira, aquí yo, antes de entrar específicamente al rol de los gobiernos locales, quisiera poner en contexto. El rol del Ecuador en la lucha contra el cambio climático sigue siendo marginal desde una perspectiva planetaria. El cambio climático es un problema planetario y debe ser resuelto a escala planetaria. Por ende, ahí nuestra principal obligación es en el ámbito de la política internacional, para que podamos tener una política de justicia ecológica a nivel planetario. Tengo una publicación que se denomina Hacia un nuevo acuerdo verde, un Green New Deal, en donde planteamos la importancia de la justicia ecológica a nivel internacional, en donde evidentemente el rol que deben cumplir los países del norte frente al planeta es el principal, y de esa manera exigir transferencia de tecnología, establecer marcos diferenciados, en donde no se atente contra los derechos de desarrollo, de erradicación de las pobrezas de los países del sur, y ahí sí, bueno, vemos cuál es el rol de los países del sur en ese aspecto. Y ahí evidentemente vienen políticas vinculadas al uso de los energéticos, a la reestructuración de nuestra matriz energética por el lado del consumo, por el lado de la demanda, para depender cada vez menos de combustibles fósiles como el diésel, que además, por cierto, es importado, e ir hacia fuentes de energías renovables como es la electricidad proveniente de nuestras cascadas. Nosotros vamos a impulsar, ahí sí en coordinación con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos locales, toda una transformación del sistema de transporte en el Ecuador para atender hacia el sistema de transporte eléctrico, comenzando por el transporte público, yendo hacia el transporte pesado y finalmente con el transporte individual. Y lo mismo en otros sectores de esa manera. De esa manera reducimos emisiones, podemos incluso obtener financiamiento internacional y fomentar el desarrollo, la incorporación del conocimiento en un sector tan importante como es el transporte en el Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés, Steffi y Andrés, nuevamente por las preguntas que han realizado y también por tus respuestas, Andrés. Vamos a brevemente algunos resultados, algunos datos, perdón, que tuvimos del proyecto Rompe el Ciclo. Juntamos a más de 40 investigadores, 45% hombres, el 55% mujeres. Se analizaron 9 ejes. Nuestros investigadores son de 18 distintas, radican en 18 distintas ciudades, pero son ecuatorianos y actualmente están en 9 diferentes países. Ellos pertenecen a 33 universidades, 18 de ellos con un PhD concluido y otros candidatos al PhD, 16 máster y maestrandos y 6 profesionales o estudiantes del tercer nivel. Vamos a cerrar con una pregunta más del público porque nos quedamos sin tiempo. Vamos contigo, por favor, con la última pregunta que tenemos del público. Gracias. Andrés, la última pregunta que tenemos y que va acorde con este último tema que estuvieron topando, el rol de la academia, la apertura científica, creo que superan los 20.000 becarios los que fueron enviados y poco a poco hemos ido retornando al país, especializados en áreas diversas que van desde la genética, ingeniería aeroespacial, mecánica. Sin embargo, también las cifras de desempleo de estos becarios son alarmantes. Porque no se encuentran los espacios dentro del país para ejercer este tipo de carreras o especializaciones que trajeron, y no hay una política que articule a estos becarios y que les dé empleo para que la inversión que hicieron en estudio, el gobierno se ve evidenciada y se dé un verdadero cambio de matriz productiva, un verdadero fomento del conocimiento, una integración de conocimiento que era la que nos hablabas hace un inicio. Entonces, ¿de qué manera concreta se va a articular esto? ¿Qué tipo de políticas se van a promover para, por un lado, dar empleo a jóvenes, pero por otro lado, que ese empleo no sea en cualquier área con el simple propósito de devengar nada más, sino que contribuya a un cambio y a una revolución hacia este desarrollo cognitivo y de conocimiento dentro del país? Gracias, Clever. Lo que nosotros vamos a implementar es el Atlas del Conocimiento del Ecuador, donde vamos a poder detectar tanto la concentración como las brechas de conocimiento en las distintas industrias, en los distintos negocios, en las distintas empresas que tiene en nuestro país, para poder tener una bolsa de empleo pero aterrizada geográficamente y sectorialmente, generando tanto la oferta como las demandas de personal altamente calificado, como son pues, los becarios que han retornado y seguirán retornando a nuestro país. Nosotros creemos que ahí la academia cumple un rol fundamental. Sí, es importante que una buena parte de los becarios retornados puedan insertarse en la academia,
Para eso hay que asegurar un financiamiento de mediano y largo plazo seguro, previsible para las universidades, para que no hagan lo que han venido haciendo ahora, tristemente excluyendo, despidiendo a muchos científicos, investigadores y docentes que estaban ahí incorporados. En segundo lugar, tenemos que lograr que la academia logre una vinculación pertinente con el ámbito en que le rodea, tanto a nivel productivo como a nivel social, para que pueda definirse la pertinencia de incorporar a personal altamente calificado, es decir, los becarios retornados y el talento humano también que se forma en nuestro país para que tenga salidas laborales. Pero el tercer gran reto es lo que ya mencionamos con Estefan, la renovación de la clase empresarial en el Ecuador. Tristemente, muchos empresarios jamás pensarían en contratar a un doctor, a un investigador para sus empresas porque se basan básicamente en la dinámica de la renta. Tenemos que ir exigiendo inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, también a los empresarios privados que cada vez con mayor incorporación de conocimiento y talento humano puedan también lograr mayores ventajas competitivas en el mercado a nivel nacional e internacional. Vamos a crear, Clever, la Agencia de Economía del Conocimiento e Innovación para que sea este motorcito que vaya incubando empresas, acelerando su desarrollo, generando financiamiento tanto de riesgo como de crédito de largo plazo, para que también se generen iniciativas no solo de trabajo, sino también de emprendimiento para los becarios que retornaron y que seguirán retornando a nuestro país. Y para cerrar, nuestro equipo de gobierno será conformado en su gran mayoría por becarios retornados al Ecuador, ese talento humano con el que cuenta nuestro país, que no puede estar desperdiciado, está dispuesto a servir a su patria y que con muchísimo gusto va a aportar a este que será el gobierno del futuro. Muchas gracias. Solo para acotar un poco aquí, eh, se habla de estos planes de articulación y todo, pero también nos vamos a enfrentar a una etapa económica bastante dura, post pandemia. ¿De qué forma sacar esos recursos para implementar estos proyectos que estás hablando? ¿De dónde se va a financiar todas estas actividades y proyectos que nos mencionas? Claro, Mira, el año, justamente, perdón Andrés, justamente sí. Esa es la gran duda por los 10.000 millones de dólares que quedan de Sí, déficit Andrés, para los si le dejas próximos años. contestar a Andrés Arauz, por favor. Gracias. Justamente, Le agradezco ese gracias. detalle. Muchas gracias, Sí, Andrés. mira, efectivamente la necesidad de financiamiento está ahí para el Ecuador. Ha estado ahí crónicamente, somos un país en vías de desarrollo, lo que significa que siempre va a haber más necesidades de lo que se dispone en términos de los recursos disponibles. Pero nosotros tenemos que ir orientándonos hacia lo que ordena la Constitución. Mira, la Constitución establece en su disposición transitoria de 19ª que tiene que haber un presupuesto asegurado para la educación. Habla de una preasignación para la ciencia y tecnología. ¿Por qué se puso eso en la Constitución? Para que independientemente de la coyuntura internacional, independientemente de lo que ocurra con las cifras a nivel presupuestario, de los impuestos, etcétera, siempre haya la seguridad de recursos para estos que son los pilares de un proyecto de desarrollo de largo plazo de un país. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, cumplir la Constitución. Tenemos los mecanismos para poder financiarlos, tanto a nivel de cooperación de organismos internacionales financieros, que sí, vamos a acudir de forma responsable, que se sumen a nuestro proyecto de país. Hemos impulsado a nivel internacional y ojalá podamos investigarlos, todos quienes están siguiendo este programa, los derechos especiales de giro, para que puedan llegar a América Latina y Ecuador y puedan ser una fuente de financiamiento que complemente a nuestras necesidades. Estamos a punto de lograrlo, me estoy dedicando a eso también en el marco de esta campaña con el Congreso de los Estados Unidos, que tienen que aprobarlo y será un alivio para el Ecuador y para muchos países de la región. Vamos a cerrar la brecha de evasión tributaria, que está aproximada por la CEPAL en 2.7 puntos del PIB de la economía ecuatoriana, es decir, aproximadamente 2.500 millones de dólares. Eso nos va a poder permitir nuevamente redesplegar, recuperar las inversiones que ya tuvimos en su momento y que le urgen al Estado ecuatoriano retomar. Si necesitamos liquidez en lo inmediato, proponemos, lo que lo hemos dicho permanentemente, la coordinación, como dispone el artículo 303 de la Constitución ecuatoriana, entre el Banco Central y el Ejecutivo, y no como tristemente se quiere aspirar ahora a privatizar el Banco Central, que sería terriblemente perjudicial para la economía nacional y para las aspiraciones de recuperación económica rápida de nuestro modelo de desarrollo de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Andrés. Jessy.
Bueno, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Andrés, por tu apertura, por acompañarnos en este día. Esperamos que los otros dos candidatos que hemos invitado, Yacu Pérez y Guillermo Lazo, tengan la misma predisposición para acompañarnos en estas jornadas. Quedan muchos temas pendientes. Seguramente podríamos pasar horas hablando de estos temas que son de tanto interés para la población, pero queremos cerrar con un minuto que nos cuentes por qué Andrés Arauz quiere ser presidente de la República. Cerramos contigo, Andrés. Gracias, Jessica. Ojalá podamos hablar horas más. Me encanta esta conversación de alto nivel, de respeto, de intercambio de ideas, de promover el conocimiento para la ciudadanía ecuatoriana, así, en un ámbito académico, donde mostramos los conocimientos, nuestras aspiraciones, nuestra profunda convicción de servir al pueblo ecuatoriano. Yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad de poder intercambiar criterios, de poder construir un futuro de forma conjunta. Aquí tenemos que superar las visiones de izquierda, de derecha, de arriba abajo. Aquí tenemos que apostarle al futuro del Ecuador. Por eso hemos convocado esta gran unidad por la esperanza, esta gran unidad para que el pueblo ecuatoriano retome su camino al desarrollo, al buen vivir. Estamos a puertas de lograrlo. Este 7 de febrero los ciudadanos tenemos la responsabilidad de buscar un gobierno entregado a las élites financieras, de quizás la improvisación en la política. No debemos votar por memes, pero aquí tenemos una opción que nos brinda esperanza, con criterios técnicos, con responsabilidad, con conocimiento, con convicción de servicio, como es la candidatura de la lista 1, compuesta por mi persona, Andrés Arauz, y por Carlos Rabascal. Muchísimas gracias por esta oportunidad y nos sumamos a construir el futuro juntos. Muchísimas gracias a ti. Gracias también, mil disculpas, me he quedado sin tiempo, ya estamos retrasados con 13 minutos. Steffi y Andrés hicieron un gran trabajo. Muchísimas gracias también por aceptarnos la invitación a este nuevo reto. Clever, me cierro también contigo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. A toda nuestra audiencia, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web para conocer más sobre este proyecto y sobre esta iniciativa que hemos arrancado desde el PhD Network Ecuador. A partir del día de mañana, ustedes encontrarán en nuestras redes sociales los resultados de este análisis del que hemos venido hablando. Les recordamos también que tenemos 3 entrevistas. La primera iniciamos contigo, Andrés, pero hemos generado la invitación a Yacu Pérez y también a Guillermo Lazo. Esperamos en las próximas semanas tener su confirmación de participación. Agradecemos nuevamente a nuestros aliados, Corporación Líderes para Gobernar, RECID, la Red Ecuatoriana en Cooperación Internacional y Desarrollo, Periodismo en Llamas, Latitud Think Tank, CUNA, la Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral del Ecuador, la Red Divulga Ciencia, Ecuador Today y Fundación Circular por la organización de este evento. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. 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 No toca yo. Gracias. Chao, Clever. Chao, Stefan. No, Andrés, Chao, gracias. Chao.